Durante nuestro viaje a Hawái, mi hermana dijo, estás aquí para cuidar niños, y su marido se rió, diciendo, ya que estás soltera, te conozco, quieren la crianza de los hijos experiencia. Me dejaron con sus 3 hijos y se fueron a buceo. Así que en silencio volví a casa. Ahora mis llamadas telefónicas no se detienen. Viniste aquí a cuidar niños. En el centro de lo que se llamaba paraíso, mi hermana menor, Emily, dijo eso sin pudor. Una hermosa y encantadora habitación en Hawái. Desde los ventanales del suelo al techo podía ver Diamond Head y la interminable extensión del océano azul. La playa color champán resplandecía bajo la luz del sol. Sentí como si un puñal de palabras, completamente fuera de lugar en aquella atmósfera, me hubiera atravesado el corazón. Fue como si todo el aire, lleno de expectación, se hubiera escapado de mis pulmones al instante. El esposo de Emily, Jason, continuó con una mueca que parecía ser su idea de una broma ingeniosa. Ya que estás soltera, esta será una buena experiencia de crianza, ¿verdad? Un ensayo para el futuro. Bueno, aunque no estoy seguro de si ese futuro llegará algún día. La última parte se añadió en un tono deliberadamente bajo. Esas palabras despertaron mi orgullo, que había estado acumulando polvo en un rincón de la habitación sin que nadie se diera cuenta. Ya veo. Así que esta fue su versión de un consejo profesional sincero para mí, que había luchado con los lobos de Wall Street durante 10 años. Ese tipo de consejo vino de un hombre que se hacía el ganador en la vida solo por ser unos años mayor que yo. A sus pies, 3 niños corrían de un lado a otro, gritando con una mezcla de emoción y agotamiento por el largo viaje. El mayor, Ryan, saltaba en el sofá con los zapatos puestos y el impacto hizo rodar la piña de bienvenida al suelo. Con un golpe sordo, apareció un pequeño rasguño en el suelo de madera pulida. Las gemelas se peleaban por los bocadillos del minibar y los esparcían por el suelo, mientras una agarraba el control remoto del televisor con las manos cubiertas de chocolate. El otro se me acercó contoneándose, intentando manchar mi traje de lino blanco puro con jugo de naranja. Me quedé de pie junto a mi maleta, todavía manchada con la nieve derretida de Nueva York, conteniendo la respiración en silencio. Solo una persona de mala muerte se deja llevar por la ira. Era en tiempos de desplomes del mercado que la calma era necesaria. La situación podría considerarse como una especie de desplome del mercado en mi vida. Una venta masiva por pánico fue la peor opción. Bueno, me voy. Tengo una reserva para bucear. Ryan bajó el volumen del televisor. Emily dijo lo que quería decir y miró con irritación el desordenado cuarto. ¡Ay, qué desastre! Perdona, pero ¿podrías limpiar esto mientras no estamos? Se ve horrible. Añadió eso, se puso sus sandalias de playa y señaló con el pulgar otra puerta en la esquina de la habitación. Ay, Hannah, tu habitación con los niños está al otro lado de la puerta que comunica con la de allá. Ya he traído el equipaje. Así te será más fácil cuidarlos, ¿verdad? Sus palabras no transmitían ninguna consideración, solo el tono de una notificación formal. Abrí la puerta en silencio. Lo que vi fue una sencilla habitación doble, nada que ver con su suite. Afuera de la ventana no había un océano azul, sino un patio de servicio con los enormes aparatos de aire acondicionado del hotel. El rugido sordo resonaba constantemente por la habitación. No había piña de bienvenida, solo 2 manzanas marchitas en un plato pequeño. Solo mi maleta y una bolsa colorida llena de juguetes de los niños habían quedado descuidadamente abandonadas en un rincón de la habitación. Esta no era una habitación para unas vacaciones familiares. Era una sala de espera para el personal. Emily y Jason ni siquiera intentaron mirarme a los ojos. Mi presencia se consideraba algo tan natural como las leyes del universo. Entonces, simplemente, salieron de su suite. Ah, y una cosa más, añadió Jason como si acabara de recordar que estaba junto a la puerta. La lista de alergias del niño está pegada en el refrigerador de esa habitación. Ryan solo come sándwiches de mantequilla de cacahuete, así que pide algunos al servicio de habitaciones. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con el crujido de algo dentro de mí. Atrás quedaron mis sobrinos, parientes de sangre, y una soledad que parecía una broma cruel. Este bosque llamado vacaciones familiares se había planeado hacía apenas unas semanas. Me llamo Hannah y tengo 35 años. Me había labrado una posición respetable como vicepresidenta en el sector financiero de Nueva York. Cada vez que mi hermana menor, Emily, se casaba, tenía hijos y subía fotos de su familia feliz a las redes sociales. Estaba revisando informes de diligencia de vida para operaciones de fusiones y adquisiciones. Había días en los que solo podía enviar una pegatina de aprobación y responder a un mensaje que decía, mira, Ryan se puso de pie por primera vez, con un video adjunto. No tardé ni 3 segundos en enviar la respuesta. Y de inmediato volví a una conferencia telefónica sobre transacciones multimillonarias. No me arrepentía de mi trabajo. El éxito y la independencia que había alcanzado con mis propias manos eran mi orgullo. Sin embargo, en el fondo, suspiraba levemente ante la brillantez de una vida que no había elegido. Por eso, siendo sincera, la invitación de Emily me hizo feliz. Hannah, vayamos todos a Hawái en familia. Hace años que no te tomas unas vacaciones de verdad. Necesitas un respiro de vez en cuando. Su voz al otro lado de la línea, brillante como el sol,
pareció penetrar en mi corazón reseco. Me sentí como un viajero perdido en el desierto que acaba de encontrar un oasis. Solicité unas vacaciones largas que no había tenido en años y comencé a prepararme. Los miembros de mi equipo me miraron con caras mezcladas de sorpresa y preocupación. ¿Hannah se está tomando unas vacaciones? ¿Acaso la Tierra está girando al revés? Bromeaban así, pero con gusto cubrieron mi trabajo. Fue casi como una peregrinación para recuperar algo que había perdido. Fue una tontería tomarme esas palabras al pie de la letra. ¿Por qué no me di cuenta en el aeropuerto JFK de que detrás de sus caras sonrientes parecía que decían, ¿ahora nos libramos de las molestias? Emily me entregó con naturalidad un fajo de billetes de avión. Los 2 con los nombres de Emily y Jason eran de primera clase. Los 4 con mi nombre y el de los niños iban en clase turista. Esa marcada diferencia ya contaba toda la historia del viaje que nos esperaba. Me entregaron los billetes de turista y a los niños, y luego se dirigieron a toda prisa a la sala de primera clase. Calmando a los niños inquietos, esperé 6 horas en las duras sillas de la puerta de embarque, rodeado del ruido de la clase turista. Y ahora, aquí estoy, en la habitación inferior junto a su lujosa suite, donde solo se oye el rugido del aire acondicionado. Esta fue la realidad de mis supuestas vacaciones familiares. Parecía que mi viaje a Hawái había llegado a su destino incluso antes de despegar. No, la verdad es que nunca me habían preparado un asiento. Aunque no había pagado el viaje, recibí un trato increíble. Yo no era más que un accesorio práctico para que brillaran en su actuación de vacaciones. En cuanto a mi hermana y su esposo, ya se habían ido corriendo diciendo, bueno, entonces nos vamos a nuestra reserva de buceo. Por eso me habían traído aquí. Cuando mi hermana dijo, como nos has ayudado tanto, cubriremos el viaje. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Pero, absorta en mi trabajo día tras día, me dejé llevar por esas dulces palabras. Desde el gran ventanal del apartamento, se extendía el cielo azul perfecto. Contemplando esa vista deslumbrante, tomé una decisión en silencio. No tenía por qué seguir interpretando obedientemente el papel que me había asignado un guionista. Me quedé un rato tumbado en el sofá mirando al techo, pero, curiosamente, no se me saltaron las lágrimas. Parece que cuando la ira pasa, uno se calma. En cambio, los recuerdos del pasado resurgieron uno tras otro, vívidamente, como si hubieran sucedido ayer. Fue cuando Emily estaba en el último año de universidad. Llamó a mi oficina llorando desconsoladamente. Hannah, ¿qué hago? No puedo pagar la matrícula. Si esto sigue así, me veré obligado a dejar la escuela. En aquel entonces, estaba ahorrando desesperadamente para la entrada de un pequeño apartamento en Manhattan. Me despertaba a las 5 de la mañana todos los días y trabajaba hasta las 2 de la madrugada, comiendo casi todo en mi escritorio. Al final, soñé con tener mi propio y modesto castillo con vistas al East River. Mi única alegría era imaginar, con la mente agotada, qué tipo de cuadros colgaría en las paredes o qué platos prepararía en la cocina. Esa noche, interrumpí mi trabajo y fui al apartamento de Emily. Tenía los ojos rojos e hinchados, y sobre la mesa había un fajo de avisos de vencimiento. En la habitación, había un bolso de marca de diseñador, claramente recién comprado, exhibido con aires de ostentación. El brillo del suave cuero me quedó grabado en la retina. Mentalmente, calculé al instante el precio aproximado de esa mochila comparándolo con el déficit de matrícula que tanto le preocupaba a Emily. La respuesta era obvia. Antes que la ira, me invadió una profunda fatiga insaciable. Otra vez, pensé. Lo mismo de siempre. Si la confrontaba aquí, solo recibiría excusas entre lágrimas. Y al final, tendría que encargarme de ello. Esa realidad me pesaba como un ancla. Lo siento, Hannah. La beca no fue suficiente y terminé usando parte de mis ganancias de medio tiempo. No dije nada y me senté a su lado. Al día siguiente, fui al banco, retiré casi todo el dinero de mi cuenta de ahorros y lo transferí a la cuenta universitaria de Emily. Recuerdo que el cajero me miró perplejo. ¿Estás seguro?, preguntó como para confirmarlo. Asentí en silencio. Gracias, Hannah. Nunca olvidaré este favor. Cuando compres tu casa, te ayudaré con todo lo que tengo. Emily dijo eso y me abrazó fuerte. Creí en sus palabras. Hasta 2 semanas después, cuando la vi publicando fotos de un viaje a Europa en redes sociales. Cuando nació Brian, el primer hijo de Emily, su recuperación posparto fue deficiente y se volvió mentalmente inestable. Así que cancelé mi asistencia a una importante conferencia internacional y corrí al aeropuerto. Esa conferencia debería haber sido una gran oportunidad para mi carrera. Durante semanas, me quedé con ella, calmando al bebé que lloraba cada 2 horas durante la noche, cambiándole los pañales y preparándole la fórmula. Una noche, Brian tuvo fiebre de casi 40 grados y no paraba de llorar. Presa del pánico, llamé a urgencias pediátricas y seguí limpiándole el cuerpo con una toalla húmeda. Emily y Jason dormían plácidamente con tapones para los oídos en la habitación de al lado. Ni siquiera cuando llamé a la puerta hubo respuesta. Al amanecer, mientras me dormía en el sofá de la sala abrazando a Brian, cuya fiebre por fin había empezado a bajar, Emily se despertó y dijo algo que jamás olvidaré. Perdona, Hannah, ¿podrías ir a comprar más leche?
Me duele la cabeza por la falta de sueño. Parecía completamente ajena a que no había dormido ni un minuto. Lo ignoré con la frase, porque somos familia. Nunca pensé en recibir nada a cambio. Solo quería un poco de gratitud y respeto, pero en algún momento, confundieron mi buena voluntad con un derecho que les correspondía. Volviendo al presente, tomé mi teléfono y empecé a organizar algunas cosas. Primero, llamé al servicio de niñera de primera clase, asociado con este hotel. Puse en práctica mis habilidades de negociación que había perfeccionado en Wall Street. Sí, me gustaría solicitar un arreglo urgente. ¿Podrían proporcionar 3 profesionales de cuidado infantil con experiencia y totalmente certificados durante 3 días a partir de hoy, disponibles las 24 horas? La operadora pareció un poco sorprendida por mi tono tranquilo y mi solicitud tan específica. Sí, para 3 niños, ¿correcto? ¿Alguna alergia? Entendido. En la próxima hora, organizaremos al mejor equipo que pueda encargarse de las comidas, el baño y las actividades. La tarifa será superior. ¿Será aceptable? Sí, no habrá ningún problema. La tarifa de 3 días me costó una parte considerable de mi bonificación del mes pasado, pero eso no fue un problema. Esto fue como un seguro para proteger mi dignidad. No fue un gasto, sino una inversión. Después, reservé un asiento en primera clase en un vuelo nocturno de regreso a Nueva York. De ninguna manera iba a aguantar 6 horas en un asiento central estrecho en clase turista, revolcándome en la miseria. Finalmente, pedí en recepción que les dejaran una nota. Pedí papelería de alta calidad y un sobre con el logo del hotel. Queridos Emily y Jason, les presento las vacaciones sin niños que siempre han soñado. Los mejores profesionales cuidarán responsablemente de sus tesoros. Los honorarios son mi modesto obsequio. Por favor, disfruten al máximo. Regresaré antes que ustedes al campo de batalla llamado realidad. Quería ver, aunque fuera por un momento, la cara que pondrían al leer esa nota. Quizás al principio confusión, luego ira y finalmente pánico. Tal como prometí, el equipo de primera que había contratado llamó a la puerta de conexión en cuestión de minutos. Las niñeras experimentadas solo necesitaron echar un vistazo a la suite de basura para empezar a conectar con los niños de inmediato. Asentí en silencio ante su profesionalidad. Salí del hotel sin que me vieran y me subí a un taxi con destino al aeropuerto. Unos minutos después de hundirme en el asiento, saqué mi teléfono como si recordara algo. Efectivamente, había una llamada perdida de Emily, que aparentemente acababa de volver de bucear. También aparecían notificaciones de mensajes. Hannah, ¿a dónde fuiste? ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa? Sin abrirlo, mantuve presionado el botón de encendido sin dudarlo. La pantalla se apagó y sentí un extraño alivio, como si me hubieran aislado del mundo. La tormenta que seguramente se desataría a partir de entonces se extinguiría hasta que aterrizara en Nueva York. ¿Disfrutaste lo suficiente del paraíso? Aunque no pareces muy quemado por el sol. El conductor charló amablemente por el retrovisor. Volví a sonreír vagamente. No realmente. No tuve mucho tiempo para disfrutarlo. Tenía que hacer un recado. ¡Qué lástima! Es Hawái, después de todo. Pero bueno, estas cosas pasan. El conductor se encogió de hombros. En fin, de ahora en adelante, pasarán cosas buenas. Con eso, dio por terminada la conversación, y volví la mirada hacia el supuesto paraíso exterior, que no tenía nada que ver conmigo. Cuando llegué al aeropuerto y bajé del taxi, el conductor me llamó. Señora, tiene cara de alguien a punto de lograr algo grande. Mucha suerte. Esbozó una amplia sonrisa y levantó el pulgar. Agradecí su amable gesto y me dirigí a la terminal. Me tomé una copa de champán en la sala VIP y embarqué con prioridad. Me hundí en el espacioso asiento y me sequé las manos con una toalla tibia. Una azafata me llamó por mi nombre y me saludó amablemente. Por fin me trataban con respeto. Cuando el avión dejó atrás las nubes, por fin sentí que podía respirar. El mar de nubes se extendía abajo como si quisiera limpiarme el corazón. De vuelta en mi apartamento en Nueva York, encendí el teléfono y, como era de esperar, la tormenta había llegado. Decenas de llamadas y mensajes perdidos. Un torrente de lenguaje ofensivo de Emily y Jason. Increíble. Eres un demonio. Pones a nuestros hijos en peligro. ¿Quiénes son estas niñeras? ¿Es esto una especie de despecho? Tu regalo repugnante se burla de nosotros. ¿Por qué no contestas el teléfono? Si ha pasado algo, es culpa tuya. Nos arruinaste las vacaciones. Te demandaremos. Usaron todos los insultos posibles para reprenderme. Un poco más tarde, también llegaron mensajes de mis padres. De mi madre. Emily rompió a llorar. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel? Somos familia y deberíamos ayudarnos mutuamente. Discúlpate ahora mismo. Fue el sermón de siempre. De mi padre, estoy decepcionado de ti. Ya no eres uno de nosotros. Fue una frase corta, como un cuchillo. Luego llegaron mensajes de mi tía y mis primos. Emily estaba llorando. Tú también eras muy unida cuando eras pequeña.
¿Qué pasó? Ya habían construido una red de información perfecta, preparándose para condenarme como el villano que había destruido la armonía familiar. Leí cada uno de esos mensajes como si estuviera observando a un sujeto de investigación intrigante. Ni una sola de sus palabras me preguntaba por el motivo de mis acciones. Nunca se preguntaba por qué hiciste algo así. Siempre se preguntaba cómo pudiste hacer algo tan cruel. No había ni una sola palabra que intentara comprender mis sentimientos ni mis circunstancias. Solo había acusaciones unilaterales contra mí por no haber actuado según sus expectativas. Pensándolo bien, siempre había sido así. En el equipo llamado familia, siempre era yo quien se encargaba del trabajo sucio, el sustituto conveniente. Siempre era yo quien asaba el pavó de Acción de Gracias y lavaba la montaña de platos. Era yo quien investigaba, compraba y envolvía todos los regalos de Navidad para todos. Y un jugador suplente no tenía derecho a opinar. Solo se esperaba que cumpliera su función discretamente cuando lo llamaran al campo. Sin responder a ninguno de los mensajes, dejé el teléfono. Podía predecir fácilmente su siguiente movimiento. Vendrían directamente aquí. Empecé a prepararme para ese día. Una semana después, el intercomunicador sonó tan fuerte que parecía a punto de romperse. En el monitor aparecieron los rostros serios de mis padres, Emily y Jason. Abrí la puerta sin hacer ruido. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te atreves a arruinarnos las vacaciones así? La voz chillona de Emily resonó en el silencioso pasillo de mi apartamento. Fruncí el ceño y me llevé el dedo índice a los labios para silenciarla. Baja la voz, Emily. No grites. Molestarás a los vecinos. Lo dije con frialdad y, a regañadientes, abrí la puerta un poco más. Si tienes algo que decir, lo oiré desde adentro. Pasa. Cuando los llevé a la sala, no les ofrecí el sofá. En cambio, me quedé con los brazos cruzados, mirándolos. Entonces, con calma, comencé. En cuanto a esa frase que acabas de usar, te la devolveré tal como está, Emily. El que quiere preguntar, ¿en qué demonios estabas pensando?, soy yo. Mi compostura los hizo vacilar un momento. Jason dio un paso adelante, señalándome y gritando. ¿Qué crees que significa la familia para ti? Una pregunta maravillosa, Jason. Estaba pensando lo mismo. Miré lentamente la sala. ¿La familia es una fuente conveniente de trabajo gratuito? ¿O es una excusa que te permite abusar de la buena voluntad y el tiempo de otros solo para tus vacaciones? Con todo el dinero que ganas en Wall Street, ¿no podrías hacer un pequeño favor familiar? Ah, otra vez. El dinero que gano lo gano con un esfuerzo que casi me deja sin aliento. No soy un cajero automático que te da dinero para tus vacaciones de lujo. ¿Qué dijiste? La voz de Jason se alzó amenazante. Su rostro se sonrojó de ira. A su lado, mi madre lo interrumpió con la voz al borde de las lágrimas. Hannah, solo queríamos que supieras la alegría de estar con niños. Pensábamos que quizás te sentías sola, siempre trabajando tanto. Gracias, madre. ¿Pero por qué intentaste imponerme esa supuesta alegría sin preguntar? Si de verdad te importaba, ¿no deberías haberlo preguntado primero? Hannah, ¿podrías cuidar a los niños unos días en Hawái? Y además, por supuesto, deberías haber hablado de la compensación por cuidarlos. No me digas que has olvidado cuánto tiempo y dinero he gastado en ustedes hasta ahora. ¿Por qué no puedes mostrarme ni el más mínimo respeto que merezco? Ante mi pregunta silenciosa, mi madre se mordió el labio y bajó la mirada. Fue mi padre quien rompió el silencio. Eres la hija mayor. Es natural que cuides de tu hermana menor. Ante ese valor anticuado, no pude evitar soltar una risa seca. Padre, eso está mal. Ya no estamos en el siglo XX. Antes de ser hermana mayor, soy Hannah, un ser humano individual. Mi vida no existe para la conveniencia de mi hermana. No uses la palabra familia como si fuera un hechizo de conveniencia. No debería ser una cadena para atarme. Y padre, ¿ya olvidaste quién pagó la reparación del techo? ¿Recuerdas lo que dijiste entonces? Eres muy confiable. Pero lo que realmente querías decir era que eres muy conveniente, ¿no? Mi padre se atragantó con las palabras y apartó la mirada con incomodidad. Observé con calma el momento en que la máscara de su autoridad se desvaneció. Emily, con voz temblorosa, buscó su última arma. Basta. Alguien es tan egoísta y frío como tú. Nunca volveré a pensar en ti como mi hermana. ¡Qué casualidad! Sonreí en silencio y respondí. Estaba a punto de renunciar a mi puesto de hermana de conveniencia. Ante mi inesperado contraataque, Emily se quedó sin palabras. Me levanté lentamente y señalé la puerta. Esta conversación ha terminado. La hermana de conveniencia que querías ya no existe. Por favor, vete. Fue mi primera negativa clara e inquebrantable. Fue como si hubieran dejado la habitación sin aire, y por un instante se quedaron sin palabras. Mi padre, con el rostro rígido por la ira y la vergüenza, fue el primero en darme la espalda. Mi madre nos miró a Emily y a mí. Su rostro se contorsionó, angustiado e impotente.
Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final no le salieron las palabras. Jason, con el rostro desencajado por la ira impotente, me miró fijamente antes de seguirlos. Emily se quedó paralizada un instante. Entreabrió los labios ligeramente, como si fuera a soltar más acusaciones, pero no emitió ningún sonido. Quizás abrumados por mi desafío, los cuatro se fueron de mi apartamento sin decir una palabra más. Sentí como si finalmente me hubiera despojado de la pesada armadura que había cargado durante tantos años. Al cabo de un rato, me levanté con paso firme y caminé hacia el aparador de la sala. Allí estaba expuesta una foto familiar tomada hacía unos años. Una de después de la cena de Acción de Gracias, en la que todos se reían. Tomé el marco y lo miré fijamente. En la foto tenía una expresión un poco cansada, pero sonreía con alegría. Ahora podía ver claramente que esa sonrisa había sido forzada. Le di la vuelta al marco y lo coloqué con cuidado en el fondo del cajón. No se trataba de desechar el pasado. Solo de devolverlo a su sitio. Han pasado meses desde entonces. Mi vida es asombrosamente tranquila. Los fines de semana los dedico exclusivamente a mí, nunca los cancelo a última hora por conveniencia de nadie. Antes me había lanzado de lleno al trabajo como si quisiera escapar. Pero ahora disfruto de verdad de mi carrera. Y finalmente reservé un billete de avión a Italia, un viaje que llevaba mucho tiempo deseando hacer. Planeo recorrer los museos de Florencia y visitar bodegas en la campiña toscana. Será un viaje en solitario. No tendré que adaptarme a la agenda de nadie. Justo cuando cogía el teléfono para practicar las frases en italiano que había aprendido recientemente en una aplicación, la pantalla se iluminó silenciosamente. Era un mensaje de mi madre. No había habido contacto desde ese incidente. Solo contenía una breve frase. ¿Estás bien? Si hubiera sido yo mismo, esa breve frase me habría llenado de culpa y habría respondido apresuradamente. Pero ahora simplemente me quedé mirando las palabras en silencio. Volteé suavemente mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Si responder o no. ¿Cuándo y qué palabras enviar? Todo eso lo decido yo. No hay prisa. Porque son las personas más cercanas a mí. Debemos respetarnos mutuamente como individuos independientes y nunca olvidar la gratitud. Rompí esa cadena con mis propias manos. Y por primera vez en mi vida he comenzado a vivir mi propia vida sin que nadie me moleste. Hoy también el cielo de Nueva York es amplio e infinitamente azul. Bajo este cielo seguiré tejiendo una historia que solo me pertenece.